Al fin comenzó el arco de Queen, pero antes de empezar tengo que decirles algo muy importante. Como muchos ya sabrán, me bloquearon varios videos de este anime /donghua. Algunos los resubiré como el análisis de Lilink y otros no. Lo importante es que a partir de ahora las reviews semanales van a tener uno que otro gameplay de fondo. Así nos evitamos problemas con el copy y puedo seguir trayéndoles videos de 2B Hero X. Igual voy a seguir utilizando imágenes, pero no tantas como antes, o al menos no durante estas semanas mientras testeamos un poco el terreno, cómo está la cosa con el copy y todo eso. Así que bueno, una vez aclarado esto, ahora sí hablemos del capítulo de esta semana, el capítulo número 11, titulado El camino a la corona. Vamos allá. Como ya es costumbre con cada arco nuevo, regresamos unos cuantos años al pasado. Esta vez nos situamos en el año 26 de la comisión, año en el que Queen hizo su examen de ingreso para la universidad con tan solo 12 años, demostrando que desde niña tenía toda la intención de comerse el mundo. Para ella este examen fue pan comido. No solo fue la primera en entregarlo, sino que además obtuvo un puntaje perfecto, 120 de 120. Se podría decir que era una especie de genio y al salir de este examen le dice a su padre, a Liu Zen, que no tardará más de 2 años en graduarse de ese lugar porque necesita convertirse en una heroína lo más rápido posible y mira que sí cumple con esa promesa, ya que a sus 14 se gradúa de la universidad. Y aquí es cuando tenemos ese mítico discurso que ya habíamos escuchado en el capítulo 8 cuando Xian conoció a Luo. En este capítulo se muestra un poco más de este discurso. Queen menciona que no le agrada que le llamen prodigio, a pesar de que lo sea. Esto porque según ella, si bien es importante recibir la confianza de la gente, es aún más importante confiar en uno mismo. En ese sentido, Queen tiene bastante claro que por más puntos que se tengan, estos no sirven de nada si la persona en quien se deposita dicha confianza no tiene la fuerza necesaria para recibirla. Es como siempre les he dicho, para que los poderes funcionen correctamente, ambas partes deben creer. De lo contrario, será imposible para esa persona cambiar el mundo, que es justamente lo que quiere hacer esta chica. Quiere convertirse en heroína para cambiar las reglas del juego, quiere terminar con el sistema de la confianza y así poder darle orden a un mundo lleno de caos. Como les dije, es el mismo discurso del capítulo 8, solo que ahora ya podemos verlo completo. Por ejemplo, esta vez sí se puede escuchar claramente cuando menciona que la caída del amanecer ocurrió 28 años en el pasado. Este es un dato que solo se había mencionado en la versión china del capítulo 8, pero ahora ya podemos escucharlo en las demás versiones gracias a que en este capítulo Queen habló con claridad. Y si bien muchas personas se burlaron de ella por ser solo una niña, este discurso cambiaría completamente la visión que se tenía sobre las heroínas de ese mundo. Antes de su discurso solo había existido una mujer con el título de X y tras 20 años de eso, ninguna había estado cerca de conseguirlo, al menos no de forma individual, ya que Blazing o Flame lo había hecho en compañía de su pareja y debido a que ambos perdieron su puesto por culpa de un escándalo de infidelidad, la imagen de las heroínas no estaba en su mejor punto. Como tal, nunca se menciona quién fue el infiel, si ella o Matchstick o Firewood, como le dicen en Latinoamérica, pero ese incidente fue suficiente para afectar de forma negativa la imagen de las heroínas, imagen que se recuperaría gracias al discurso de Queen, quien de cierta forma logró apagar esas llamas. Gracias a sus palabras, las mujeres se sintieron más empoderadas. Vemos a una gran multitud de chicas viéndola por la pantalla e incluso podemos dar por hecho que Loli se convirtió en heroína gracias a su influencia. Ese es el poder que tienen las palabras y como era de esperarse, no tardó mucho antes de que alguien quisiera aprovecharse de esto. Mickey vio el potencial de las palabras de Queen y con su influencia decidió poner en marcha el fenómeno conocido como el ascenso de las heroínas. Todas las mujeres que se dedicaban a salvar personas se volvieron más populares y una de las más beneficiadas fue Bowa, la heroína número 1 de DOS, quien más tarde se alzaría como la segunda mujer en ostentar el título de X tras vencer al ganador del torneo anterior, a Smile. Esto confirma la teoría que les había mencionado hace tiempo, de que todos los héroes que aparecían al final del opening habían sido X en el pasado. Por cierto, y antes de continuar, se nos revela que Queen fue apodada de esa manera ya que durante su discurso mencionó que el título de X era una corona que algún día pondría sobre su cabeza. Respecto a Bowa, hay que aclarar un poco el tema de los time skips, ya que su ascenso al estrellato a partir del discurso de Queen fue un proceso de 4 años, no fue tan rápido como nos lo hicieron parecer en este capítulo. Ella venció a Smile en el torneo número 16, es decir, en el año 32 de la comisión. Recuerden que el torneo se hace cada 2 años y es por eso que en el arco de Yang Chen se celebraba el 34º aniversario de Isoul, porque habían pasado 34 años desde que ese hombre se había convertido en X porque obtuvo el título en el año 2 de la comisión. Pero en fin, volviendo con Bowa, su pelea contra Smile estuvo interesante. No duró mucho, pero sirve para darnos una idea del nivel que se necesita para competir por el título de X. Es como dijo Mickey,
A veces creer es más importante que dominar cualquier técnica, y en este caso, si bien Smael tenía más experiencia que Bogwa, la heroína tenía toda una generación de mujeres detrás confiando en ella y por eso pudo alzarse con la victoria. Por otro lado, mientras esta pelea tenía lugar, Queen obtuvo su primer encuentro con el miedo, y esto es interesante por varias razones. En primer lugar, porque este mal no sería reconocido sino hasta 4 años después durante el arco de Loquician, y en segundo porque pudimos ver en acción los poderes de esta heroína. Al parecer, Zoeliat funciona a través de la voz, todo lo que ella diga se hace realidad. Si le dice a alguien que se quede quieto, esa persona no podrá moverse. Digamos que es algo similar a lo que hace el Tuna Mayo, el de Jujutsu, solo que sin joderse la garganta cada vez que habla. Gracias a este poder, a su perseverancia y a la influencia de DOS muy importante, Queen logra entrar al top 10 a los 18 años y Miki no puede dejar de relamerse los dedos de solo pensar en lo que podría suceder si en el siguiente torneo Bogwa le cede su puesto a la chica. Y esta es una escena que da mucho que pensar porque podemos ver lo débil y manipulable que es Bogwa, ya que a pesar de ser la X actual, siente miedo cuando Miki la amenaza con quitarle todo si no hace lo que él le diga. Es decir, la mujer es más fuerte, claramente, pero el hombre de traje tiene total control sobre sus trabajadores, y si no es porque Queen le dice que quiere ganarse las cosas de forma justa, Miki la habría obligado a perder contra ella. Es una situación muy indignante porque al final los héroes no son más que productos desechables, da igual si salvaste el mundo o si te ganaste tu puesto a pulso. Si tu jefe quiere sacarte del camino, lo hará sin ningún tipo de remordimiento. De momento todas las agencias han demostrado ser la misma basura, solo nos queda ver si FOMO es igual o si por el contrario son más buena onda, es decir, Zack parece un buen tipo pero yo ya no me fío de nadie. El tema es que debido a la intervención de Queen para ayudarla, sumado a su rápido ascenso, hacen que Bogwa empiece a sentir celos de ella. Y tras salir de la oficina de Miki, esta le busca pelea. Queen logra detenerla con su poder, pero la realidad es que no era rival para la peli morada. En su rostro podemos notar que pese a su arrogancia, Queen es consciente de que una vez que Bogwa se libere, la va a romper. Por ello siente alivio cuando los Johnnies aparecen para calmar las cosas. Para esta época, los Johnnies ocupaban el puesto 15 de la clasificación, y aunque Queen no quería relacionarse con ellos, no pudo controlar su cuerpo una vez quedó hipnotizada por la lindura de Big Johnny. Ese ser que parece una especie de Digimon, debe tener algún poder que haga justamente eso, hipnotizar a las personas. Y si bien me parece curioso que Little Johnny se refiere a él como su hijo, me parece aún más curioso que el chico aprovechará la oportunidad para invitar a Queen a su departamento. Es como esas personas que usan a sus mascotas para ligar. Bien jugado, Johnny, bien jugado. Lo único malo de esto es que en lugar de ver Netflix, Queen iría a su departamento para ver las noticias, y a partir de este punto necesito que presten mucha atención, ya que esto de ver las noticias no ocurre inmediatamente después de que estos dos se conozcan, sino 2 años después. Como el chico le había dicho que podía visitarlos cuando quisiera, pues eso es lo que nos muestran en esta parte. Dado que se volvieron muy buenos amigos, Queen empezó a visitarlos con más regularidad. Aclaro esto porque cuando ves este capítulo por primera vez, todo esto resulta bastante confuso, sobre todo porque en esta obra los personajes siempre se visten igual, dando la ilusión de que no pasó el tiempo, pero en realidad sí pasó, y para que nadie se pierda, entendamos que esto de las noticias ocurre en el año 34 de la comisión, y amigo, en esta parte nos dieron demasiado lore de las agencias. Lo primero que nos cuentan es que FOMO se hizo muy popular, y debido a su influencia, la cantidad de héroes existentes aumentó en un 14%. Gracias a esa red, cualquiera podía convertirse en un héroe, y es por eso que gente importante como el señor Shank decidió dejar la presidencia de Mighty Glory para fundar su propia agencia, el Grupo Triman. La idea de este hombre era utilizar a FOMO para convertir a personas comunes en héroes rentables, tal como lo hicieron con Moon, quien se hizo famosa por ser una bloguera. El tema es que la marcha de Shank generó una especie de efecto dominó, ya que su puesto en Mighty Glory sería tomado por nada más ni nada menos que el tío Rock, quien renunció a su participación en FOMO para irse a esa agencia. Una agencia que se encontraba en decadencia y a donde llevaría a Dragon Boy como su primer fichaje. Al parecer Shank no era muy buen administrador, por algo Mighty Glory estaba en la inmunda, o tal vez se fue de la agencia porque los accionistas no le dejaron mejorarla, vete tú a saber. Lo curioso de todo esto es que Rock era una figura conocida, hasta salió por las noticias, y esto me genera la siguiente pregunta, o bueno, nos genera a todos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Yang Cheng nunca lo relacionó con Isoul? Es decir, este hombre era el presidente de la agencia donde trabajaba su ídolo, además de que el propio Yang Cheng está audicionando para trabajar en Mighty Glory, por lo que no veo creíble que el chico no supiera nada sobre Rock.
Supongo que al final no era tan fan de Isoul como decía en un principio y por eso no sabía quiénes trabajaban con él, o tal vez le pareció demasiado surrealista que alguien como Rock trabajara en un café y pensó que tal vez era otra persona. Honestamente creo que esto fue un agujero de guión, y viendo cómo estructuraron este capítulo me lo dejan aún más claro, porque como les dije antes, en este capítulo hubo demasiada confusión con la cronología. No sé qué haya pasado internamente, pero sí se nota que el guión tiene problemas de continuidad. Supongo que tiene que ver con el hecho de que no siempre son escritos por la misma persona, es decir, cada capítulo lo escribe alguien diferente. Algunos los escribe Hao Lian, otros son escritos por otras personas y a veces se juntan entre 2 o 3 escritores para una misma historia. Sea como sea, el tema es que el tío Rock trabajaba en FOMO y como vendió o renunció a todas sus acciones de golpe, Zack no tenía ni idea de la partida de su socio hasta que los periodistas se lo preguntaron. Otra cosa que también se muestra en esta parte es el rescate que convirtió a Hombre Firme en héroe, y también podemos ver uno que otro video de Xian de cuando cantaba por dinero en las calles. Justamente aquí tenemos otra transición y vamos directo a cuando ella y Queen se conocieron por primera vez. En ese momento Queen estaba con los Johnnies y la presentación entre ambas, además de ser rápida, también fue algo tensa. Queen no se veía muy feliz de verla. Me imagino que porque compartía la visión de su padre, es decir, Liu Zen no quería que Xian se convirtiera en heroína, quería mantener alejada de los conflictos, y también estaba el tema de la suerte. Queen no quería que la chica influyera en la batalla que tendría ese mismo día contra Bowa. Como dato curioso, este primer acercamiento entre las dos se conecta con lo que vimos al inicio del capítulo 10, y es importante mencionar que todo esto que acabo de mencionarles, lo del encuentro entre Xian, Queen y los Johnnies, ocurre en el año 36 de la comisión. Sí, sé que es confuso, pero cuando tenemos esa transición de las noticias a esta parte, pasan 2 años. Hasta cierto punto puedo entender que desde la producción no hayan querido subestimar a los espectadores y por eso hacen las cosas de esta manera, por eso nos hacen rompernos la cabeza, pero sí es verdad que tienen que mejorar algunas cosas, porque entre que los personajes usan la misma ropa independientemente del año en el que estén y de que estas transiciones las hacen entre escenas que perfectamente podrían haber sucedido en la misma época, como lo que pasó con Queen y los Johnnies, donde el chico la invitó a su departamento pero luego hicieron un time skip de 2 años para ver las noticias, pues hace complicado seguirle el ritmo a la cronología de esta obra. Pero en fin, lo importante es que en esta escena donde todos se conocen por primera vez, también podemos ver a Bowa pidiéndole a alguien que investigue a Queen, y no me extrañaría que también hayan investigado a Xian y por eso todo el mundo terminó enterándose sobre su pasado. Podría ser. Al final del capítulo se nos revela que la información que le dieron tenía que ver con los orígenes de Queen, aunque todavía no me cuadra del todo esa información, ya que Queen nunca se esforzó por ocultar su pasado ni tampoco su nombre. Recordemos que saltó a la fama justamente por su discurso de graduación, por lo que es medio raro que Bowa se haya puesto a investigar quién era su padre cuando a lo mejor no había que buscar tanto. Pero en fin, esa es una subtrama que se desarrollará en el siguiente capítulo cuando esta mujer se deje consumir por el miedo. Por ahora quiero que hablemos de lo que ocurrió en el torneo número 18 cuando X se papeó a todo el mundo para convertirse en el nuevo héroe número 1. El tipo apareció de la nada, nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde sacó los puntos de confianza, pero de alguna manera logró clasificar al torneo. Y antes de luchar contra Queen ya había vencido a Bowa. Hay demasiados misterios alrededor de este héroe y no ayuda mucho que siempre se mantenga callado. De hecho en este capítulo nunca abrió la boca, solo se reía de Queen con mucha confianza, tal vez por eso es que es tan fuerte. Vi una teoría en redes donde decían que X era fuerte porque más que esperar la confianza de la gente, creía en sí mismo de forma descomunal. Ya lo había dicho la propia Queen en su discurso, aunque la gente crea en ti, tú debes creer más, y si consideramos que este tipo ya llevaba la X en su corbata antes de coronarse como el nuevo héroe X, pues no es muy difícil saber que confía en sí mismo más que cualquier otra persona. Tal vez por eso es que no habla con sus adversarios, porque sabe que las palabras tienen poder y si se equivoca podría hacerse más débil, aunque no sé qué tantos puntos tendría que perder para ser considerado débil. Porque este loco ni siquiera dejó parpadear a Queen antes de que ésta se encontrara en el suelo. Está bastante roto, eso nos quedó muy claro. Y lo más intrigante es que nadie sabe absolutamente nada sobre él, ni siquiera Mickey pudo averiguar algo, aunque bueno, es probable que esto suceda porque el tipo tiene 2 identidades, además de que prefiere trabajar solo, por eso no hay ningún registro sobre su versión albina. Ahora, sobre lo que ocurre al final, cuando Mickey va a su departamento, hay que decir que eso fue bastante raro, porque el lugar se ve completamente abandonado, como si llevara décadas vacío. Y eso no tiene sentido considerando que había pasado muy poco tiempo desde la derrota de Bowa, quien era la anterior propietaria de ese lugar. Así que para explicar esto tengo la siguiente teoría.
X viene del futuro. Sí, suena loco, pero explicaría muchas cosas. Por ejemplo, por qué no parece estar atado por el sistema de puntos actual. También le da sentido al hecho de que no hay ningún registro de él. Y sí, sé que antes les dije que esto podría atribuirse a su doble identidad, pero no hay que descartar nada. Y por último, si de verdad vino del futuro, eso explicaría por qué su piso se ve tan deteriorado, como si hubieran pasado varias décadas. Es posible que al viajar entre el espacio-tiempo se haya traído consigo parte de la Torre del Futuro, un futuro en donde el sistema de la confianza llevó al mundo a su propia destrucción, cosa que tiene sentido hasta cierto punto, dado que en estos últimos arcos se ha cuestionado bastante cómo se maneja ese tipo de poder con todo esto de las disputas de héroes y el caos que hay en el mundo. Suena bastante interesante esto que les estoy mencionando, pero no deja de ser una teoría. Y ya sea para mal o para bien, si queremos saber la verdad sobre este personaje, tendremos que esperar hasta el último capítulo, que es el que se centra en él. Por ahora, lo único que sabemos es que se papeó a Queen y por culpa de ello, la chica cayó en una depresión muy grande, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer, ya que en el siguiente capítulo, tras escuchar una canción de Xian, volverá a levantarse y se volverá a poner el uniforme para confrontar a una Bowa consumida por el poder del miedo, porque eso es lo que pasa al final también. Bowa empieza a manifestar estas partículas de miedo y todo parece indicar que va a causar un gran alboroto y será Queen la encargada de derrotarla. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.